Bienvenidos a este podcast de Diario de Discursos. Ponte cómodo, ajusta el audio y prepárate para aprender de estos registros, donde las palabras de los profetas y líderes antiguos nos invitan a reflexionar, cuestionar y acercarnos más a Dios. Este video presenta discursos históricos registrados en el Diario de Discursos. Su propósito es histórico y referencial, no establece doctrina oficial de la Iglesia. Gacele. El orden del sacerdocio. Discurso del presidente Brigham Young pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 6 de abril de 1853. Nos hemos reunido esta tarde para continuar con los asuntos de esta conferencia. Siento que una parte de este tiempo debe dedicarse a enseñar, a compartir instrucción, a repasar la experiencia de la Iglesia o a cualquier cosa que el Espíritu del Señor quiera manifestar. Los asuntos específicos que deben tratarse en una conferencia como esta pueden resolverse muy rápido. Quizá podríamos hacer todo lo necesario en medio día o como mucho en un día. Nos reunimos con el propósito de adorar a Dios, y muchos han venido desde lejos con el deseo de estar aquí y unirse con sus hermanos. Querían reflexionar juntos sobre la obra de los últimos días y compartir palabras de consuelo unos con otros. En momentos como este, y también en otras reuniones, es algo muy valioso recordar juntos las experiencias de la vida, los sentimientos del corazón, las pruebas que hemos pasado, las dificultades que hemos superado y todo lo que el Señor nos ha ayudado a atravesar a lo largo de días, meses y años. Por mi parte, en lo que respecta a mis propios sentimientos, digo que mis hermanos tienen la libertad de hablar de lo que hay en su corazón. Ese es mi privilegio, y quiero que se entienda que también es el privilegio de todos los que han hablado en esta conferencia. Si alguien desea enseñar doctrina, por ejemplo, sobre el recogimiento de Israel, tiene la libertad de hacerlo. Si alguien quiere predicar los primeros principios del Evangelio, como el arrepentimiento y el bautismo, junto con los dones espirituales, también tiene toda la libertad. Si no fuera porque necesitamos alimentar y vestir nuestros cuerpos, propondría que nos quedáramos aquí algunos meses, para que todos tengan la oportunidad de hablar, exhortar, orar, profetizar, cantar, hablar en lenguas o hacer cualquier cosa que el Espíritu les inspire. Pero nuestra obra es una obra del presente. La salvación que buscamos es para ahora mismo, y si se busca correctamente, puede obtenerse y disfrutarse de manera continua. Si hoy la vivimos, es por el mismo principio que podremos vivirla mañana, pasado mañana, la próxima semana, el próximo año e incluso por toda la eternidad. Si somos salvos, somos felices. Estamos llenos de luz, gloria e inteligencia y seguimos un camino que nos permite recibir las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros. Si permanecemos en ese camino, logramos justamente lo que buscamos, ser salvos en este mismo momento. Y eso establece el fundamento para ser salvos para siempre, lo cual llega a ser una salvación eterna. Hermanos, hemos logrado lo que nos propusimos en nuestro corazón. Y al pensarlo bien, viene a mi mente esta idea. ¿En qué cosa no hemos logrado lo que nos propusimos hacer? No solo al excavar la tierra y colocar las piedras angulares en el centro del edificio principal que levantaremos como templo, sino también en todo lo que hemos planeado hacer para edificar el reino de Dios. Si ha habido algún fracaso, en ese momento no lo recuerdo. No puedo pensar en ningún caso así, a pesar de todas las persecuciones, expulsiones y aflicciones por las que este pueblo ha pasado. Aunque el enemigo tuvo poder para matar a nuestro profeta, es decir, quitarle la vida, ¿acaso no cumplió él todo lo que tenía en su corazón hacer en su tiempo? Sí lo hizo, lo sé con certeza, y aquí hay muchos testigos que lo oyeron declarar que había hecho todo lo que podía hacer, que había revelado todo lo que por el momento podía revelarse, que había preparado el camino para que el pueblo lo siguiera, y que ningún hombre ni mujer sería privado de entrar en la presencia del Padre y del Hijo, y de recibir una exaltación eterna si caminaban por la senda que Él había señalado. Desde el día en que Él cayó hasta hoy, si hay alguna cosa, algún asunto que este pueblo debió haber hecho y no hizo, no puedo recordarlo. Aunque en el último mes o mes y medio todo parecía difícil,
especialmente por el mal clima que impedía estar listos para colocar esas piedras angulares hoy. Me alegra decir que los santos han demostrado una gran fe, y por medio de esa fe, el Señor nos ha concedido el deseo de nuestro corazón. De lo contrario, podríamos decir que el adversario fue distraído hacia otra cosa y se olvidó de nosotros. Aunque pensándolo bien, no creo que él tenga que preocuparse mucho por el mundo, porque ya lo tiene bastante asegurado. Tal vez simplemente se quedó dormido más de la cuenta, porque no ha estado presente en este día tan importante. Yo atribuyo este hermoso clima que tenemos hoy a nuestro Padre Celestial. La congregación no pudo acomodarse como hubiéramos querido. Nos habría gustado que todos estuvieran en una posición donde pudieran escuchar los discursos y las oraciones que se ofrecieron sobre estas 4 piedras. Pero todo eso será publicado, así que podrán leerlo con calma cuando deseen. No me gusta profetizar mucho. En realidad casi nunca lo hago. Pero me atrevo a decir lo siguiente. Este día y la obra que hemos realizado en él será recordado por mucho tiempo por este pueblo y será anunciado como con voz de trompeta por todo el mundo, tan lejos, tan fuerte y por tanto tiempo como lo permitan el vapor, el viento y la corriente eléctrica. Es un día en el que todos los fieles se alegrarán a lo largo del tiempo. Algunos preguntarán, ¿crees que terminaremos este templo, hermano Brigham? Ya me han hecho esa pregunta. Mi respuesta es, no lo sé. Y tampoco me preocupa más de lo que me preocuparía si mi cuerpo estuviera muerto en la tumba y mi espíritu en el paraíso. Nunca me ha preocupado más que una sola cosa: saber que en este momento estoy bien delante de mi Padre Celestial. Si hoy, ahora mismo, estoy haciendo lo que Dios espera de mí y estoy exactamente donde Él quiere que esté, no me preocupo por el mañana, como si ni siquiera fuera a llegar. No sé dónde estaré mañana, ni cuándo se terminará este templo. No sé más que ustedes sobre eso. Si Dios revela algo para ustedes, se los diré con la misma libertad con la que les diría vayan a City Creek y beban hasta saciarse. Lo que sí sé es esto: aquí debe construirse un templo. Sé que es el deber de este pueblo comenzar a edificarlo. Ahora, algunos querrán saber cómo será ese edificio. Hermanos, tengan paciencia hasta que esté terminado y trabajen con disposición para ayudar a concluirlo. Yo sé cómo será. No soy una persona de visiones constante, ni alguien que se dedique mucho a profetizar. Cuando quiero algo así, llamo al hermano Hibbert. Él es mi profeta. Le gusta profetizar y a mí me gusta escucharlo. Yo casi no hablo de revelaciones o visiones, pero basta decir que hace 5 años, en julio, estuve aquí y vi en el espíritu el templo, a no más de 10 pies del lugar donde hemos colocado la piedra angular principal. Nunca he preguntado qué tipo de templo debemos construir. ¿Por qué? Porque ya me fue mostrado. Cada vez que he mirado ese terreno, he tenido esa visión presente. Lo veo tan claramente como si estuviera frente a mí. Esperen hasta que esté terminado. Sin embargo, diré esto: tendrá 6 torres al principio en lugar de una. Ahora no se aparten de la fe por eso, porque tendrá 6 torres y José solo construyó una. Para nosotros es más fácil construir 16 que para él construir una. Llegará el tiempo en que habrá una torre en el centro de los templos que edifiquemos, y en la parte superior habrá jardines y estanques de peces. Pero eso no lo veremos aquí por ahora. La primera presidencia se dirigió a la esquina sureste para colocar la primera piedra, aunque lo habitual es comenzar en la esquina noreste. Ese suele ser el punto de inicio más común en el mundo, según entiendo. Pero de este lado del Ecuador comenzamos en la esquina sureste. A veces buscamos la luz, ¿verdad, hermanos? Ustedes, los hombres mayores, que ya tienen bastante experiencia, han estado buscando luz. ¿Hacia dónde van? Me dirán que hacia el este para encontrarla. Por eso comenzamos colocando la piedra en la esquina sureste, porque ahí hay más luz. Tan pronto como se publiquen las actas de lo ocurrido hoy, habrá élderes, sumos sacerdotes y setentas preguntando si hoy se siguió el mismo orden que se utilizó al colocar las piedras angulares de otros templos. Quiero darles un poco de historia sobre esto para que lo entiendan. Cuando se colocaron las piedras angulares en Kirtland, tuvieron que tomar jóvenes de 15 y 16 años y ordenarlos como élderes para tener suficientes oficiales que participaran en la ceremonia.
El quórum de los 12, el sumo consejo y muchas otras autoridades que existen hoy, en ese tiempo todavía no estaban organizadas. José presidía la iglesia por la voz del pueblo. Tal vez algunos se sorprendan si les hago una pregunta. ¿El hecho de que un hombre sea profeta en esta iglesia significa que automáticamente será su presidente? Mi respuesta es no. Un hombre puede ser profeta, vidente y revelador, y eso no necesariamente tiene que ver con que sea el presidente de la iglesia. Basta con decir que José fue el presidente de la iglesia mientras vivió, porque el pueblo decidió que así fuera. Él ocupó ese cargo por la voz del pueblo. ¿Pueden encontrar alguna revelación que lo nombre directamente presidente de la iglesia? Las llaves del sacerdocio le fueron dadas a José para edificar el reino de Dios en la tierra, y no le serían quitadas ni en el tiempo ni en la eternidad. Pero cuando fue llamado a presidir la iglesia, fue por la voz del pueblo, aunque él tenía las llaves del sacerdocio independientemente de esa voz. Quiero que los élderes de Israel reflexionen sobre esto. Me gustaría enseñarles algo para que no caigan en confusiones como antes. A veces me recuerdan a un niño que intentan hacer una cuerda con pedazos viejos de hilo y terminan enredándolo todo. Así pasa con algunos élderes de Israel cuando tratan de entender el sacerdocio. Ahora, escúchenme y trataré de hablar de manera que puedan entender. Voy a ir un poco más allá de lo que ya dije acerca del presidente de la iglesia. Y les diré esto. Una persona podría tener visiones, podría recibir la administración de ángeles, podría tener revelaciones y ver tantas visiones como pudiera contar. Podría tener los cielos abiertos y ver el poder del Señor. Y aún así, todo eso no lo convertiría en presidente de la iglesia, ni en élder, ni en sumo sacerdote, ni en apóstol. Ni siquiera probaría que es un santo. Se necesita algo más para demostrarlo. Digo esto por la debilidad, la fragilidad y la falta de visión de las personas. Si alguien viniera y les dijera que ha tenido una visión y pareciera tener pruebas de que los cielos se le han abierto, ustedes estarían listos para inclinarse y hasta adorarlo. Y sin embargo, esa persona podría ser perfectamente capaz de destruir al pueblo. Podría ser uno de los peores instrumentos del mal en la tierra. Podría parecer una persona excelente, honesta, sencilla y presentarse con toda la astucia y apariencia que engaña fácilmente a las personas. Consideren que esto puede ser así. Si me preguntan qué es lo que realmente prueba que un hombre o una mujer es un santo, les respondo con claridad. Si me aman, dijo Jesús, guardarán mis mandamientos. Ese es el verdadero criterio. Si ustedes aman al Señor Jesucristo y al Padre, guardarán los mandamientos del Hijo, harán su voluntad. Si descuidan hacer esto, pueden tener todas las visiones y revelaciones que un ser humano podría recibir, y aún así no ser lo que deberían ser. Uso esta expresión porque cuando la mente de una persona recibe luz y luego decide apartarse de ella hacia la oscuridad, eso la prepara para caer profundamente. Nadie llega a hacer lo malo plenamente sin antes haber conocido la luz y la verdad. Es en ese momento cuando cada persona decide, y si decide apartarse del Señor, se encamina hacia la oscuridad. Ahora quiero volver atrás, porque me he desviado un poco al hablar de la colocación de las piedras angulares y retomar el tema del apostolado en relación con esto. Permítanme hacer una pregunta al quórum de sumos sacerdotes, para aclarar el punto que quiero enseñarles. Pregunto a los sumos sacerdotes, ¿de dónde surge el apostolado? ¿Nace del sumo sacerdocio? Me atrevo a decir que si yo no estuviera aquí hoy, y esta pregunta se pusiera a debate, encontrarían a los élderes de esta congregación casi divididos en partes iguales. Habría tantos sumos sacerdotes diciendo que el apostolado nace del sumo sacerdocio como los que dirían que no. Permítanme responder la pregunta. Recuerden que el sumo sacerdocio, el sacerdocio menor y todo el sacerdocio que existe están unidos, centrados, contenidos y definidos dentro del apostolado. Hermanos, ¿alguna vez habían entendido eso? Si hubieran leído este libro con atención, ya lo habrían visto así, pero aún así los sumos sacerdotes no lo sabían. Digo esto para mostrarles el orden del sacerdocio. Ahora comencemos con el apostolado, tal como lo hizo José. José fue ordenado apóstol. Eso lo pueden leer y entender. Después de ser ordenado a ese oficio,
entonces tuvo el derecho de organizar y edificar el reino de Dios, porque le fueron dadas las llaves del sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdocio, que es según el orden del Hijo de Dios. Y recuerden bien esto, todo esto vino por haber sido ordenado apóstol. ¿Podría haber edificado el reino de Dios sin primero ser apóstol? No, nunca habría podido. Las llaves del sacerdocio eterno, que es según el orden del Hijo de Dios, están comprendidas dentro del apostolado. Todo el sacerdocio, todas las llaves, todos los dones, todas las investiduras y todo lo necesario para prepararse para entrar en la presencia del Padre y del Hijo están contenidos, forman parte de y están abarcados dentro del apostolado. Ahora bien, ¿a quién ponemos en primer lugar para colocar la piedra angular principal, la del sureste, la esquina desde donde sale la luz para iluminar todo el edificio que se va a levantar? Comenzamos con la primera presidencia, con el apostolado, porque José siempre comenzó con las llaves del apostolado, y él, por la voz del pueblo, al presidir sobre toda la comunidad de los santos de los últimos días, ejercía en el apostolado como el primer presidente. ¿Qué viene después de la iglesia? Ahora voy a referirme directamente a cómo se establece el reino de Dios en los últimos días. ¿Qué vemos después? A José como un apóstol del Cordero con las llaves del sacerdocio eterno que le fueron dadas por Pedro, Santiago y Juan. ¿Para qué? Para edificar el reino de Dios en la tierra. Luego surge un oficio relacionado con los asuntos temporales de este reino, cuyas llaves son dadas a un hombre en la tierra, preparándolo para su establecimiento, para que se expanda, crezca, aumente y prospere entre las naciones. El siguiente paso que vemos que el Señor da es proveer para las necesidades físicas. Por lo tanto, alguien debía ser llamado para ocupar ese cargo, para estar al lado del apóstol, de este primer presidente. ¿Quién fue? No fue el hermano Hunter. ¿Quién fue entonces? Fue el hermano Partridge. Vemos que el hermano Partridge fue llamado a ocupar ese lugar antes que existiera un quórum de élderes o de sumos sacerdotes. Sí, incluso antes de que se hablara de ello, y también antes de que se escogiera los 12 apóstoles, aunque no antes de que se recibiera la revelación indicando que habría tal quórum. Vemos a este apóstol con las llaves del sacerdocio para edificar el reino, para dar luz a los que estaban en tinieblas, para ayudar a los débiles, sostener a los que temblaban, ministrar salvación a los arrepentidos y ser apoyo para los que estaban a punto de caer. Vemos a este gran apóstol levantarse con la autoridad del cielo para edificar la obra del Señor en la tierra. A él el Señor le mandó llamar a un obispo, así que el obispo fue la siguiente autoridad establecida en el reino de Dios. Por eso colocamos al obispo en la segunda esquina del edificio. El sacerdocio de Melquisedec, con el altar, sus elementos y todo lo que le pertenece, se ubica en el este, y el sacerdocio arónico corresponde al oeste. Por lo tanto, el obispo presidente colocó la segunda piedra. ¿Preguntan si así se hizo en otros edificios? No lo sé, y tampoco me preocupa. ¿El quórum de sumos sacerdotes sigue en el orden? ¿Son los siguientes en entrar en acción? No exactamente, no más que los élderes, ni los élderes más que el sumo consejo, ni el sumo consejo más que los maestros, diáconos o presbíteros. El quórum de sumos sacerdotes es un quórum permanente, que permanece en su lugar. Lo mismo sucede con el quórum de élderes, pero el lugar del obispo está en los asuntos temporales de la iglesia. Entonces, ¿qué decimos? Por respeto al sumo sacerdocio, que es lo correcto y razonable, ya que debemos honrar el sacerdocio que Dios nos ha dado, decimos a los sumos sacerdotes, coloquen la tercera piedra angular. Comenzamos en la esquina sureste con el apostolado, luego el sacerdocio menor colocó la segunda piedra, después los traemos a nuestras filas para la tercera piedra, que fue colocada por los sumos sacerdotes y los élderes, luego los llevamos a la esquina noreste, donde los 12 y los 70 colocaron otra piedra, y allí nuevamente se une todo en el apostolado. Esto abarca a todos los demás oficios del sacerdocio, porque es el sacerdocio de Melquisedec, según el orden del Hijo de Dios. Decir que un hombre es apóstol es equivalente a decir que ha sido ordenado para edificar el reino de Dios de principio a fin. Pero no es lo mismo decir que ha sido ordenado sumo sacerdote. El obispado, por tener derecho, pertenece a los descendientes literales de Aarón,
Pero mientras tanto, tendremos que ordenar a hombres de otras tribus que poseen el sumo sacerdocio, para que sirvan en el sacerdocio menor, hasta que podamos encontrar a un descendiente literal de Aarón preparado para recibir ese llamamiento. Así que el sacerdocio menor, como pueden ver, está incluido dentro del apostolado, porque quien posee el apostolado tiene el derecho de actuar como sumo sacerdote, como miembro del sumo consejo, como patriarca, como obispo, elder, presbítero, maestro o diácono, y en cualquier otro oficio o llamamiento dentro de la iglesia, de principio a fin, cuando sea necesario. Este es el orden del sacerdocio, hermanos. Sentía el deseo de decir algunas palabras sobre este tema, allá en el terreno del templo, pero al tener que despedir a la congregación, eso me afectó bastante. Quería hablar en ese momento, pero al ver que no podían escucharme bien, decidí no hacerlo al aire libre y guardar lo que tenía que decir para expresarlo aquí, en el tabernáculo. Sé lo que se hizo en Nabú. Todo estuvo bien. Para mí, todo está en orden. Allí, si no me equivoco, se llamó a los 12 a colocar la piedra angular del noreste. Pero en realidad no importa, porque podían hacerlo allí o en cualquier otro lugar. Sin embargo, al considerar el sacerdocio en su orden y forma perfectos, pueden ver que el apostolado abarca todo dentro de la iglesia de Dios en la tierra. Ese es el orden, y he procurado mostrarlo delante de ustedes, para que en adelante todos sepan cuál es el verdadero orden, al menos en lo que se puede reflejar al colocar las piedras angulares. En cuanto al simple hecho de colocar una piedra, para mí una esquina es tan buena como cualquier otra. Les explicaré por qué procedimos como lo hicimos. Se me sugirió que tal vez los 12 se sentirían mejor colocando la segunda piedra. Cuando les dije que la cuarta piedra era la que debían colocar, pensé en que yo fui ordenado apóstol y que aún pertenezco al apostolado. ¿Alguna vez me han quitado este oficio, hermanos? No. Entonces pensé que si querían colocar la segunda piedra, tal vez no sentían plenamente el apostolado en ustedes, o no lo veían como yo, porque el apostolado es el principio y el fin, la altura y la profundidad, la longitud y la anchura de todo lo que existe, ha existido y existirá por toda la eternidad. No he escuchado que hubiera sentimientos encontrados sobre esto, solo que alguien hizo la sugerencia. Así que fueron 3 de los 12 quienes colocaron la primera piedra, y luego el quórum de los 12 colocó la cuarta. Ahora, les sorprenderá a algunos que yo no haya sido ordenado sumo sacerdote antes de ser ordenado apóstol. Ni el hermano Kimball ni yo fuimos ordenados sumos sacerdotes. ¡Qué sorprendente! Iba a decir cuán poco entendían algunos hermanos sobre el sacerdocio después de que se llamó a los 12. En los primeros tiempos de esta iglesia, en una ocasión, en uno de nuestros consejos, hablábamos de cómo algunos de los 12 querían ordenarnos como sumos sacerdotes, y de lo que yo le dije al hermano Patton cuando quiso ordenarme en el estado de Nueva York. Le dije, hermano Patton, espere hasta que yo pueda levantar mi mano al cielo y decir que he magnificado el oficio de elder. Después de esa conversación en el consejo, algunos hermanos empezaron a cuestionar y decían que debíamos ser ordenados sumos sacerdotes, pero al mismo tiempo yo no consideraba que un apóstol necesitara ser ordenado sumo sacerdote, ni elder, ni maestro. En ese momento no expresé mi opinión. Preferí escuchar lo que diría el hermano José. Fue William M. McLellan quien le dijo a José que ni Heber ni yo habíamos sido ordenados sumos sacerdotes, y preguntó si no debería hacerse. José respondió: ¿van a menospreciar el sacerdocio? ¿Eso es todo lo que entienden del oficio de apóstol? ¿No saben que el que recibe el apostolado recibe todas las llaves que han sido o que pueden ser dadas a un hombre mortal? ¿De qué están hablando? Me sorprende. Y no se volvió a hablar más del asunto. Sé que José recibió su apostolado de Pedro, Santiago y Juan, antes de que se publicara una revelación sobre ese tema, y él nunca tuvo el derecho de organizar la iglesia antes de ser apóstol. He tratado de mostrarles, hermanos, de la manera más breve posible, el orden del sacerdocio. Cuando un hombre es ordenado apóstol, su sacerdocio es sin principio de días ni fin de año, como el sacerdocio de Melquisedec, porque esa expresión se refiere al sacerdocio, no a la persona. Cuando me levanté para hablarles,
quería compartir un poco de mi experiencia práctica en lo que llamamos mormonismo, pero no he tenido tiempo y ya he hablado lo suficiente. En realidad, todo eso estaba incluido en lo que les he estado enseñando. Que el Señor les bendiga para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.